¿Quieres saber cómo era Quito en años pasados? Las mejores fotografías de Quito entre los años 1880 a 1980 impresas en opalina, a tan solo $1. Sí, $1. Todas las características de las fotografías y el stock disponible en el link en la descripción. Cuando Quito era una laguna. Edwin Hidalgo Terán. En aquel tiempo, Rómulo y Remo, semidioses amamantados por una loba, fundaron Roma. ¿Cuántos habitantes tendría ese primer poblado? ¿Cuántos habitantes se necesita para poder hablar, en términos históricos, de una ciudad? Por la misma época, pero al otro lado del mundo, existe un conjunto habitacional que alberga a unas 800 personas, que ya contaban con varios siglos de historia. ¿Podríamos llamarla una ciudad? Lo cierto es que este sitio, Cotocollao, que hoy es un barrio del norte de Quito, estaba a orillas de una enorme laguna, que en un mapa moderno se podría ubicar desde el extremo norte del aeropuerto hasta el extremo sur del ejido. Sus aguas cubrían gran parte de la urbe actual. Los cotocollaos, igual que sus contemporáneos de la península itálica, eran agricultores, pero a diferencia de los antiguos romanos, fueron un pueblo pacífico. Quizá porque no encontraron resistencia entre los pocos cazadores que todavía vivían en la olla de Quito a su llegada, aproximadamente hace 3500 a 1500 a.C. O tal vez porque ellos fueron los primeros pobladores y no había con quién pelear. A orillas de la laguna, los cotocollaos levantaron sus casas hechas de bareque, con techos de paja, cultivaban maíz y papas, y cazaban venados y tórtolas. Ya habían domesticado el cuy, y tenían sal y ají, algodón y coca desde la costa, por la ruta del noroccidente. Qué maravilloso habrá sido contemplar aquellas apacibles aguas en días de verano. En esas 26 hectáreas que ocupaban el poblado tenían cementerios, donde habían entierros de primera y de segunda. ¿Estarían los primeros reservados para los que se habían distinguido en vida? Pues no, porque varias tumbas de alto rango guardaban esqueletos de niños. Pero un niño difícilmente habría tenido tiempo para impresionar a sus vecinos. Conclusión, existía un sistema de privilegios hereditarios, un sistema de castas. Eran religiosos, pero no fanáticos, como otros pueblos que realizaban sacrificios humanos. Nada de eso, parece que los cotocollaos eran moderados y hasta tolerantes. Casi no conocían el homicidio. Además, el respeto a los antepasados debe haber sido muy alto en su sociedad. Este pueblo fabricaba su ropa con algodón de la costa y hacía piezas de cerámica tan evolucionadas que demostraban una tradición anterior. Trabajaban la botella con asa de estribo, similar a la de Machalilia y Chorrera. Si se pudiera regresar en el tiempo, podríamos ver a una hermosa india cotocollao mirándose en un espejo de obsidiana y pintándose la cara. Su estatura variaba entre 1,38 y 1,67 metros, en tanto que la de los hombres oscilaba entre 1,49 y 1,76 metros. Tantos arreglos para los pocos años que vivieron. El promedio de vida de los cotocollaos era de unos 35 años. Esa primera polvera cosmética del Ecuador todavía sobrevive en el Museo del Banco Central, y hay varios espejos de obsidiana. ¡Ay, la obsidiana! Con aquella piedra negra no solo se fabricaban espejos negros, sino cuchillos tan filosos como los del mejor acero inoxidable, y hasta joyas. Es más, servía como bien de exportación para intercambiar con los preciosos productos de la costa. Desgraciadamente, hace 2500 años, el poblado que parecía destinado a convertirse en una gran ciudad fue sepultado por la ceniza volcánica del Purulahua, año 2500 a.C. Yo siempre me había imaginado esa escena como la de los últimos días de Pompeya, pero cierto historiador sin imaginación me asegura que sí hubo tiempo suficiente para huir con las pertenencias.
Así se escapó mi oportunidad de ser el Bulwer Lytton. Lo más hermoso de este relato es que es real. No es una leyenda como la de la loba romana, ni una historia discutible como la del Reino de Quito. Ha sido comprobado por la arqueología y la geología. Hasta hace unos 20 años no se sabía casi nada del antiguo Quito. Por supuesto, me refiero al lugar que ocupa la ciudad de Quito, porque el nombre de Quito se aplicaba al Ecuador actual y a zonas más extensas que hoy están dentro de los límites de Brasil, Colombia y Perú, en el periodo colonial. Según Juan de Velasco, historiador jesuita del siglo XVIII, Quito fue la capital de un gran rey, y tras la conquista inca, se convirtió en el segundo Cusco. Esa es la historia que nos enseñaron en la escuela, y los pocos que osaban dudar del dogma del Reino de Quito eran tildados de traidores, como le pasó a Jacinto Gijón, uno de los mayores valores de nuestra cultura. Los arqueólogos auténticos optaron por guardar un respetuoso silencio frente a las afirmaciones poco confiables de Juan de Velasco, e inconscientemente dieron la espalda a la comunidad. Allá los locos. Lo cual permitió que los textos escolares siguieran hablando de la historia del Reino de Quito, con el mismo dogmatismo con el que algunos leen el Génesis o el Capital. En resumen, hasta 1976, unos decían que Quito fue el segundo Cusco, mientras otros aseguraban que, desde el punto de vista arqueológico, Quito era una laguna. En la afirmación de que Quito era una laguna reside un doble sentido. Para entonces, ya la geología había demostrado la existencia de una laguna donde hoy se levanta gran parte de la ciudad. Pero tal como aquella laguna geográficamente había sido rellenada, pronto lo sería también la laguna de nuestro conocimiento sobre la prehistoria. En 1976 se encontraron los restos del poblado de Cotocollao, milagrosamente preservados por la ceniza volcánica. Los siguientes años darían más y más información, ya no solo de Cotocollao, sino de otros sitios más cercanos, donde se habían encontrado restos de la misma época y de la misma cultura. Se calcula que al momento de la erupción, el Valle de Quito debía tener unos 3.000 habitantes. Una prehistoria que hace sentir orgullosos a los quiteños, pero que aún está incompleta. Faltan los capítulos siguientes, en especial el que corresponde al Quito preincásico. Cuando se posean más datos verdaderos, veremos que la verdad es más bella que la ficción, por arraigada que ésta esté, lo cual no impide que una persona sensible pueda refrescar su espíritu con leyendas que en el fondo contienen la esencia de la sabiduría popular. Colaboración especial para este libro. Quito, Tradiciones, Leyendas y Memorias. Edgar Freire Rubio.